Ahora vamos a dar lectura en Romanos 14. Este texto lo estábamos leyendo el domingo en el pequeño culto que tenemos antes del mediodía. En Romanos 14 tenemos este texto que es el más importante pasaje en la Biblia en relación con la doctrina de la libertad cristiana, que es un tema. Hace muchos años hemos realizado miniseries sobre el legalismo y la libertad cristiana. Y en síntesis, la libertad cristiana quiere decir que tan solo Dios es el Señor de tu conciencia, que tan solo Dios, a través de su palabra, tiene autoridad sobre la conciencia de los creyentes e incluso los no creyentes. Pero nosotros como creyentes reconocemos el señorío de Cristo, y esta doctrina dice que Dios nos ha dejado libres de las doctrinas y mandamientos de hombres. Esto es un gran paquete de tradiciones, tanto culturales como religiosas, que dominan en casi todo el mundo. Es un tema importantísimo porque a lo largo de su ministerio público, Cristo luchaba en contra del legalismo de los fariseos, que trataban de imponer no tan solo mandamientos y doctrinas de hombres, invalidando así la palabra de Dios, sino que usaban todo esto como una forma para presionar y obligar a los judíos a sujetarse, a obedecer cosas que no tenían en la gran mayoría de los casos ningún trasfondo bíblico, menos eran mandamientos de Dios en relación con comidas y bebidas y toda una lista de cosas. Incluso sobre este asunto habla Pablo aquí en Romanos 14, y vamos a leer una parte de este capítulo. En el primer versículo del capítulo 14 de Romanos estamos leyendo, y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, entre paréntesis, hay un gran tema en el Nuevo Testamento en relación con los débiles y los fuertes. Ese es otro tema también. Hace años hicimos una miniserie sobre los textos que hablan de esto, pero en el contexto de este capítulo, Pablo califica a los que tenían una conciencia débil, en contraste con los que tenían una conciencia fuerte. Los califica como personas con quienes debemos tratar con cuidado, ¿no? Recibid al débil, ¿no? A la persona débil aquí, en este contexto, se refiere al judío que tenía en su mente la idea de que estaban todavía obligados a guardar ciertas cosas de la ley mosaica en el proceso de transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Iban dejando para atrás estas tradiciones y costumbres, y sin embargo las iglesias primitivas en su mayor parte estaban compuestas de una mezcolanza de creyentes judíos y creyentes gentiles, y estos puntos terminaron provocando tremendas controversias en las iglesias, incluso aquí en la iglesia en Roma. Ese es el trasfondo de lo que estamos leyendo aquí. Y el hecho de recibir a estas personas no es con el fin de contender, esto es la versión actualizada, sobre opiniones. O sea, no es con el fin de enredarnos en conflictos sobre puntos de vista y opiniones de cada quien, porque esto tan solo termina mal, ¿no? Termina causando más división y más conflictos en la iglesia. En el versículo 2, porque uno cree que se puede comer de todo y el otro, que es débil, come legumbres, ¿no? Legumbres en las versiones antiguas, esa es la traducción. El que come
no menosprecia al que no come. Entonces aquí la controversia es sobre la dieta y la pregunta de si era lícito o no comer carne. Y se estaban dividiendo sobre un punto así, algunos miembros de esta iglesia, y dice en el versículo 3 que el que come y el que no come no deben caer en la trampa de menospreciarse o juzgarse equivocadamente, porque Dios les había recibido a los dos, o sea, hablando de verdaderos creyentes, salvados por gracia, Dios había recibido tanto al uno como al otro. ¿Quién eres tú en el versículo 4 para juzgar y criticar, para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, permanecerá firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Uno hace diferencia entre día y día. Ese es otro asunto en relación con los días en el calendario de los judíos. Uno, el creyente judío, hacía caso de algunos de estos días y el creyente gentil no. Uno, en el versículo 5, hace esta diferencia y el otro, que sería el gentil, juzga iguales todos los días. Que cada uno, esta es la regla apostólica, que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo siempre prefiero la traducción aquí, en su propio corazón o su propia conciencia. Y el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y de igual manera, vean, da gracias a Dios. Luego viene todo uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento sobre el señorío de Cristo en relación con el corazón y la conciencia de cada creyente. En el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y el argumento es, Cristo vino y nos salvó y nos rescató, y así, a través de la salvación, le reconocemos como nuestro Señor. Y luego hay un argumento acerca de cómo cada creyente en el día de juicio tendrá que rendir cuentas al Señor. En el versículo 10, tú por qué juzgas a tu hermano, y tú también por qué menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es la palabra griega bema, ¿no? De Cristo. Es el asiento, la silla en donde estará sentado Cristo para llevar a cabo un juicio sobre la vida de cada creyente, no para determinar la salvación, sino para determinar las pérdidas y las recompensas, ¿no? Eso es un gran tema en el trasfondo de muchos textos. Y cita en el versículo 11 el texto, como está escrito, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, este texto es tan fuerte, no vamos a detenernos para discutirlo. Es una cita de Isaías y es el mismo texto que se repite en Filipenses y en otro contexto, aquí mismo en Romanos 10, el mismo argumento. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, cuenta de sí mismo, ¿no? Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, esto es la versión actualizada, hay que decidir, hay que tomar la decisión de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y vienen otras cosas aquí y las vamos a dejar, ¿no? Porque ahí tenemos la esencia del tema. Ahora, este texto es de muchísima ayuda para lo que vamos a discutir ahora en relación con la época navideña. Y
Este es el primer estudio entre semana que vamos a tener, luego habrá uno o dos más. Este es un tema que es triste, ¿no? La necesidad que tenemos cada año de volver a discutir desde esta perspectiva bíblica sobre la época navideña. A donde vamos con el tema es, adelantándome aquí, es algo importantísimo, ¿no? Somos libres en esta época del año de la esclavitud de los hombres, de la esclavitud de lo que llamamos el espíritu navideño. Somos libres, ¿no? Por la gracia de Dios, nos encontramos librados de la cultura, librados de las tradiciones religiosas falsas, librados de todo un paquete que vamos a discutir aquí. Esto es algo pesado y desagradable para mucha gente, pero libres de la Iglesia Católica Romana y sus pretensiones en relación con la época navideña, libres incluso del juicio de los demás, sean creyentes o incrédulos. Y libres, ¿por qué? Porque acabamos de leerlo, ¿no? Tenemos la libertad en Cristo en estas cuestiones de hacer lo que nuestro corazón y nuestra conciencia nos permitan o no hacer. Y reconocemos el señorío de Cristo y no reconocemos ninguna tradición, ninguna imposición, sea de parte de iglesias o sectas o concilios. No, nada de esto tiene importancia alguna en relación con nuestro tema. Y ahora vamos a discutirlo, bosquejarlo más que nada, y luego en los próximos estudios, vamos a meternos en asuntos más edificantes en relación con esto. Pero comencemos con lo siguiente. Todos nosotros hemos recibido, como yo siempre digo, como una herencia, ¿no? De nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestro trasfondo religioso. Hemos recibido a lo largo de nuestras vidas ciertas tradiciones navideñas. Estas tradiciones las hemos recibido, yo uso la palabra como herencia, ¿no? Porque es increíble ver cómo esto varía de un país a otro. Yo me acuerdo en mi niñez, vivimos 4 años en Alemania y sucedió algo espantoso. Tengo la película de terror, todavía está grabada en algún rincón del disco duro de mi mente, de cómo nos visitó una noche San Nicolás. Llegó a nuestra casa, vivíamos en un pueblo que se llamaba Rammstein, el mismo nombre de esta banda satánica de Alemania. Si no están familiarizados con ese grupo, son prácticamente neonazis. No voy a decir más sobre el grupo, pero el pueblito Rammstein, en donde vivíamos, tenía la tradición y la costumbre de que este cuate llegaría, andaba de casa en casa, entró a la casa vestido de negro, con un bastón, comenzó a gritar, a asustarnos, entramos en pánico total, colapsados en llanto, y corriendo, ¿no? Hacia yo buscaba cómo, en dónde esconderme, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué tan distinto es esto de Santa Claus, ¿no? Lo que conocemos hoy en día, sin discutirlo más? Estoy ilustrando que estas tradiciones navideñas son muy variadas, aunque tienen toda una lista de cosas en común hoy en día por la comercialización de la época. Estas tradiciones culturales, familiares, nacionales, existen y nos han precondicionado, nos han preprogramado para pensar y reaccionar
en la época navideña, con ciertas expectativas, esperanzas y sueños, ¿no? Todo este tema de los sueños navideños. Y el punto es muy sencillo. Ninguna de estas cosas se encuentra en la palabra de Dios. No están. Ninguna de estas tradiciones, ni los adornos navideños, menos el árbol, menos algo parecido a San Nicolás o Santa Claus, nada de esto está en la Biblia, menos la música navideña secular, que es la peor cosa en muchos países, ¿no? Esto lo ponen y desde Blanca Navidad hasta, no voy a decir, es increíble la música navideña no sagrada, o sea, no centrada en ninguna cosa bíblica, sino todo lo contrario. Es una parte de lo que hemos recibido como herencia. Ahora, este precondicionamiento, lo que nos ha sucedido a lo largo de nuestras vidas, y yo estoy hablando principalmente de nuestra niñez o adolescencia, ha resultado en lo siguiente: hemos ido cultivando una larga lista de estas cosas desde nuestra niñez, y esto es un paquete emocional, sentimental, que está bien arraigado en el corazón de cada persona, para bien o para mal, ¿no? Y hay toda una lista de vínculos, enlaces y relaciones en relación con sentimientos, emociones, nuestra memoria, ¿no? Y al llegar a la época navideña es como si se prendiera un switch en tu cerebro, en tus emociones, y comienzas a reaccionar y a responder, a sentir y a actuar en conformidad con lo que ha sido preprogramado, ¿no? Precondicionado. Y esto tiene que ver con nostalgia, esta palabra nunca la puedo decir, con los adornos, la música navideña, fantasías, sueños, esperanzas. Hoy en día es increíble cómo en el primer mundo todo esto lo vinculan con una serie de películas de Hollywood, que no voy a mencionar ninguna de estas películas, en donde hay personas que cada año tienen que ver en internet o en Netflix o en el cine, tienen que ir y ver estas tonterías, y todo está vinculado con, lo sigo diciendo, cosas que no tienen nada que ver, nada, en lo absoluto, no tienen nada que ver con lo que se llama la Navidad, ¿no? O yo prefiero la encarnación de Cristo. Ahora, el próximo punto es que al mismo tiempo que todo esto está precondicionado en el corazón, a veces en la conciencia de muchas personas, escuchen el comentario, hay una tremenda presión en estos días, y la presión es cada año, en donde estamos siendo presionados por toda una serie de circunstancias para conformarnos a todo lo que están haciendo con el espíritu navideño, que no es más que la mundanalidad, ¿no? En donde metido de por medio están las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos. Con esto de las vacaciones es increíble. La soberbia de la vida es en este país, a cierto nivel socioeconómico, si tú no vas a Europa, si no vas a Disneylandia, que es el peor lugar que puedes ir hoy en día, porque Disneylandia ya es un culto satánico en donde están promoviendo el abuso de menores de edad
en sus películas, en su música y en toda una lista de formas, ¿no? En sus canales de televisión, en las caricaturas incluso, lo están promoviendo. Pero personas que si no vas a Disneylandia, si no vas a París, si no vas a Londres, si no vas a Gringolandia, si no vas a Cancún, si no vas y haz tu propia lista. Entonces, la presión no es socioeconómica y en un sentido prepotencia y soberbia y nada más. Y la gente va en estos días, ¿no? 2, 3 semanas de vacaciones, entonces se van por lo menos un ratito a alguno de estos lugares y la presión para hacer todo esto es enorme. El dinero mal gastado, tirado a la basura. Todo el mundo regresa medio decepcionado, medio defraudado de sus vacaciones navideñas, etcétera, y lo combinan, y yo lo entiendo con el fin de año, y la presión es de parte de la familia, la pareja, los amigos, los hijos, y combinando todo esto con el aspecto comercial, en donde los anuncios en la televisión y radio y centros comerciales, es increíble toda la presión, ¿no? Psicológica, emocional, económica, cultural. En algunos casos la presión es religiosa, no anuncien aquí por cada lado de la Ciudad de México, en cada municipio, cuándo van a hacer la peregrinación y cuándo van a... ¿no? Y muy pocas personas pueden resistir todo esto. La tentación de dejarse llevar por el espíritu navideño mundano, de dejarse doblegar, de dejarse llevar, y entre paréntesis, ¿no? Les pregunto, y los que se dejan arrastrar por todo esto, ¿cuántas de estas personas piensan por 5 segundos en lo que supuestamente están celebrando? ¿Cuántas de estas personas? Así. Ahora, el próximo punto es que los hechos cuentan en esto. Los hechos, ¿no? Son importantes. ¿Cuáles hechos? Siempre señalamos 4, ¿no? Estoy repasando aquí un tema que hemos tocado incansablemente, ¿no? Tenemos que volver a decir todo esto cada año en la época navideña, porque los hechos son realidades acerca de todo esto. Y el primer hecho es, la Biblia no enseña que Cristo nació el 25 de diciembre. Esto no lo vamos a discutir. Tú lo puedes rastrear en internet. Es increíble en los últimos años como se han acumulado tantos argumentos, tanto bíblicos como históricos, que demuestran que Cristo no nació el 25 de diciembre, que los grupos católicos y los grupos tradicionales, es increíble, se dedican comenzando el primer día, unos días antes del comienzo de diciembre, se dedican a publicar mentiras, argumentos falsos, manipulando fechas y jugando con textos bíblicos, tratando de decir lo contrario, y están totalmente engañados, autoengañados en muchos casos, o simplemente quieren engañar a los demás. Cristo no nació en el mes de diciembre y no hay ni una palabra sobre la fecha del nacimiento de Cristo por el mes de diciembre, nada en la Biblia, por un lado. Por otro lado, no somos ordenados a guardar este día. No tenemos registro alguno de los apóstoles celebrando el nacimiento de Cristo, menos por estas fechas, ¿no? Nada, cero. Y en este sentido, la celebración del día del 25 de diciembre, ¿no?
Es una tradición que comenzó en el siglo IV bajo órdenes, llegaron a este extremo, órdenes de la Iglesia Católica Romana, como vamos a explicar en un momento, comenzaron a celebrar ese día, pero no hay ningún versículo ni nada en la Biblia sobre esto, cero, absolutamente nada. Entonces, esto de entrada quiere decir que el punto sobre la libertad cristiana es que nos encontramos libres de mandamientos y tradiciones humanas, ¿no? Mandamientos humanos. Y por lo tanto, ningún creyente está obligado, no hay ninguna obligación espiritual, ninguna obligación moral de guardar el día del 25 de diciembre, menos hacer caso de la época navideña. Nos encontramos libres de esto. Y por lo tanto, ninguna iglesia, ninguna denominación cristiana, ningún consistorio, concilio, ninguna organización religiosa puede imponer sobre nosotros la responsabilidad de hacer caso de todo esto. Aunque vamos a ver que lo podemos usar grandemente, como algunos de ustedes ya saben hacia dónde vamos, ¿no? Sin embargo, no estamos obligados. Y menos a tener un culto especial el 24 o el 25. Hay un comentario fuertísimo sobre todo esto de la boca de Spurgeon. Les iba a dar la cita. Hay una lista de citas, ¿no? Pero siempre cuando en algunos años predicaba un sermón navideño o en relación con la encarnación, es lo que quiero decir, y en otros años no, hablando de Spurgeon. Pero siempre decía lo que estamos diciendo, que no estaban obligados a hacer caso a alguno de esto. Y en nuestro comentario aquí es lo que estamos diciendo, es lo mismo. No estamos obligados, ¿no? Y menos a cantar algunos himnos, ¿no? Especiales, aunque muchas veces lo hacemos, no estamos obligados a hacerlo. Pero el segundo hecho, vean el punto aquí, ya lo mencioné, el origen de todo esto, hablando del 25 de diciembre, es algo pagano y romano. ¿Qué es esto? Es el solsticio de invierno, el culto al dios de la borrachera, chécanlo, verifícanlo. El culto del dios del sol, Tammuz, aunque había muchos nombres diferentes en diferentes culturas en el mundo greco-romano, el culto, ¿no? Que se realizaba por estas fechas en relación con el solsticio de invierno, lo que la Iglesia Católica Romana usó para establecer el 25 como el día de celebrar el nacimiento de Cristo. En este sentido, el origen de esta fecha es algo pagano y algo romano. ¿Qué quiere decir esto? Algo que la Iglesia Católica Humana usó, tal como aquí en la Ciudad de México había peregrinaciones al Cerro de Tepeyac. Yo no sé exactamente por cuánto tiempo, pero me atrevo a decir por siglos antes, en la época precolonial, antes de la llegada de los católicos. Y se apoderaron de todo esto en su sincretismo, fusionando el paganismo con el cristianismo, fusionando las dos cosas para lavar el cerebro de los pueblos indígenas y continuar con una tradición que ya estaban realizando, cambiando todo el asunto en su sincretismo, con todo esto de la aparición de la supuesta Virgen y por favor, todo este rollo para continuar, ¿no?
como siempre lo han hecho, fusionando el cristianismo con el paganismo. Hay muchísima documentación sobre lo que acabo de decir. Y es indiscutible que esto es lo que sucedió. Ahora, es lo mismo con el 25 de diciembre. Es lo mismo, ¿no? No hay distinción, eso en cuanto a cómo funcionaron las cosas. Por lo tanto, muchos en la época puritana decían sobre el día del 25, decían su origen y su padre es pagano, su madre es la Iglesia Católica Romana y su hijo es un híbrido, ¿no? Esta fórmula, una mezcolanza en donde fusionaron elementos del romanismo y el paganismo, y el resultado es un híbrido. ¿Qué es esto? Es un animal raro, ¿no? Que no debería haber nacido. Eso es el segundo hecho acerca de la Navidad. El tercer hecho es, ahora escuchan bien, que esto es la peor época pecaminosa, ¿no? En, en el transcurso de cada año. Es increíble toda la maldad, todo el pecado, todo lo que sucede por estas fechas. Aquí uso esta fórmula, hay una celebración pagana, humanista, materialista, carnal e idólatra, ¿no? Una celebración a lo largo del mes de diciembre hasta el 6 de enero en México, en donde están celebrando todo lo que acabo de decir. La celebración es pagana. ¿En cuál sentido? Se llevan a cabo muchas actividades que no tienen nada que ver con el cristianismo. Cero, ¿no? Fiestas, reuniones, tradiciones, etcétera, que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Cero. El asunto es como, lo que estaban haciendo en el mundo greco-romano, ¿no? El culto al dios de la borrachera. Se vende más alcohol, hay más borracheras, hay más fiestas alocadas, ¿no? Por estos días que en cualquier otra época del año. Ahora, segundo, es una celebración humanista porque todo lo anterior lo tratan de disfrazar como un pretexto para celebrar la supuesta bondad humana. Y esto es increíble, en donde hay todo tipo de obras de caridad, de benevolencia, de ayuda, pero todo basado en lo que decimos en inglés, es una frase que se usa todos los días en inglés, virtue signaling. ¿Qué es esto? Virtue signaling. Las personas como con el Teletón es un ejemplo, y no estamos en contra del Teletón, pero estamos en contra de cómo abusan de esto en la época navideña. Son corporaciones, no voy a mencionar ningún nombre específico, en donde todo el asunto es simplemente algo deducible de impuestos. Es una forma para pagar menos impuestos, sin decir más, y no estamos minimizando las buenas intenciones que muchísima gente tiene en apoyar algo así, pero lo que estamos diciendo es, están mandando señales de que ellos son que es una virtud, son los virtuosos, ¿no? Son los mejores, son los buenos, son los benevolentes, son los que aman, son los que se preocupan por los demás. Ajá. Usando la época navideña como el pretexto para, para, para celebrar algo que es falso, que no es más que hipocresía, más que engaño, ¿no? Es increíble. Y en Gringolandia, en radio, televisión,
miles y miles de grupos están bombardeando cada día, cada hora. A tu correo electrónico llegan diario de tantos grupos, ¿no? Que están pidiendo dinero, están pidiendo apoyo, están todo con el pretexto de que van a hacer algo bondadoso, benevolente, buenísimo para ayudar en esta época, ¿no? Y es desde la Cruz Roja hasta todo tipo de grupos religiosos que lo hacen. Y ponen anuncios en radio y televisión acerca de los judíos pobres que viven en Israel y en la ex Unión Soviética, y ponen escenas ahí de unos ancianitos medio muertos de hambre que parecen que acaban de salir de un campamento de concentración, y dicen, no, esto es la época navideña, y ustedes que no pueden endurecerse y tienen que enviarnos dinero, y por favor. Ahora, el próximo punto se trata de una celebración materialista dedicada a justificar la codicia, la avaricia, en su peor forma, ¿no? Lo que sucede, y todos nosotros lo sabemos, ¿no? Es que la codicia, el deseo de tener más, el materialismo, la avaricia, que es idolatría, se justifica en estos días, todo con cuál pretexto. Es Navidad. Uh-huh. Es Navidad. Y el mensaje es: la vida del hombre consiste de los bienes, la abundancia de cosas, los bienes que poseen, lo que Cristo descartó en Lucas 12:15, y la época navideña da luz verde a los gastos, a las deudas, al egoísmo, a la mala administración. Es increíble todo este fenómeno del aguinaldo. ¿Cuántas personas, como hemos estado hablando de los conflictos en el matrimonio y el tema que nos ha tenido detenidos algunos domingos, de la mayordomía, cuántas personas, ¿no? Es como si todo lo que pudiera haber sido la intención de administrar correctamente sus recursos, no, como me lo van a dar como aguinaldo, entonces lo puedo malgastar todo. Es lo que la gente piensa. Todo con la esperanza de tener una feliz Navidad. Eso es lo que dicen. Y luego el argumento es: no puedes tener una feliz Navidad a menos que gastas mucho dinero. Es tu bienestar emocional, es algo psicológico, es tu estado de ánimo. No tienes que salir al centro comercial y así. Agregado, el cuarto punto en esta descripción de lo que sucede a todo lo anterior, es el hecho de que hay más borracheras, pleitos, más inmoralidad sexual, más vicios, ¿no? En las fiestas navideñas, en la oficina, en los negocios, más carnalidad, más excesos que en cualquier otra época del año. Y sigo preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la encarnación del Salvador del mundo? Ayúdame, estoy confundido, no sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál sería la relación entre estas cosas, no? Y agregado en los países católicos a la idolatría, ¿no? Y el niño Dios y las posadas, sin discutir todas esas tradiciones. Es absurdo todo esto. Están ahí supuestamente adorando al niño Dios y no quieren nada que ver con nuestro Señor Jesús.
nada, en lo absoluto. A nuestro Señor Jesús lo aborrecen, pero al niño Dios, le sirve, ¿no? Como pretexto para mostrar su religiosidad y su hipocresía. Y peor con Santa Claus. No vamos a discutir eso. En donde se va sembrando en la mente de los pequeños un concepto idólatra de Dios, el Dios débil, indiferente ante la maldad, ante la desobediencia, un Dios indulgente, un Dios que le han asignado el papel de traer a estos niños, ¿no? Sus regalos navideños cada año. Y es increíble cuántas personas adultas, su concepto de Dios no rebasa lo que acabo de decir. Es el Dios asignado, le han asignado el papel de pasar por alto sus pecados, su rebeldía, su desobediencia, su blasfemia. Y el Dios le han asignado el papel de apapachar a estas personas en toda su desobediencia y ayudarles a tener una feliz Navidad, ¿no? Son personas adultas. Y vamos a ver increíblemente todo este asunto que vamos a iniciar sobre el matrimonio de los hijos, ¿no? Y ya voy a dejar de hacer un comentario tan negativo sobre el tema. Hay mucho más, ¿no? que nosotros lo sabemos, lo entendemos. Y es algo repetitivo, es increíble. Cada año es lo mismo. Es año tras año tras año lo mismo. Ahora, dejamos la crítica de todo lo que sucede en esta época del año, que estamos empatizando. ¿Para qué? Para que entendamos que no hay nada de esto en la Biblia. Cero. Yo entiendo que por más que se habla en contra de todas esas cosas, lo más probable es que muy poca gente, aún en un contexto cristiano, nos hará caso, ¿no? Yo no soy tonto, yo entiendo el sentimentalismo, yo entiendo el emocionalismo, yo entiendo las reacciones preprogramadas, las personas enamoradas de los adornos y el arbolito y todo el paquete, ¿no? Ni hablar de reyes, por favor. No, soy realista. No soy legalista. Ahora, para ver la parte contraria, ¿no? No es contraria a lo anterior, es a pesar de lo anterior. A pesar de lo anterior, la época navideña ha sido y sigue siendo, en la gracia común de Dios, ¿no?, una de las mejores oportunidades que tenemos de dar testimonio a la verdad. Y lo hemos comentado, lo mencioné el domingo, en la época puritana, la gente que a mí me molesta tanto, la gente que habla de los puritanos, ni han leído en su versión original ninguna obra de la época puritana, no saben nada de los 150 años del conflicto entre todos los grupos en la época puritana, cada uno que quería apoderarse del gobierno y imponer su religión sobre los demás. Pero en la época puritana, en diferentes momentos, y esto especialmente llegando a la época de Cromwell y después de la muerte de Carlos, que asesinaron en ese conflicto, proclamaron leyes prohibiendo la celebración de Navidad en Inglaterra. Y lo mencioné el domingo, lo mismo pasó
en las 13 colonias americanas, por muchísimo tiempo era ilegal dejar de trabajar el 25 o hacer cosa alguna, adornos, arbolitos, lo que fuera, todo prohibido por el gobierno y por las iglesias que usaban al gobierno para imponer estas restricciones, ¿no? Y increíble, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que llegaron en estas épocas a prohibir la celebración de Navidad? ¿Por qué? Ayúdenme, estoy confundido, ¿no? No tengo idea. Y sin embargo, vuelvo a este punto. La gracia común de Dios, en síntesis, es algo importantísimo en la historia de nuestro mundo porque la depravación humana no tiene límites y el mundo se acabaría si la gracia común de Dios no hiciera dos cosas. Y las dos cosas son, primero, frenar la maldad y el pecado, y segundo, promover el bien y bendiciones no merecidas a una raza rebelde, ¿no? Que está en enemistad contra Dios. Dios tiene que poner límites para frenar la maldad y el pecado. Esto es todo un gran tema. Hay desde la conciencia hasta el gobierno humano, hasta la providencia, hasta la palabra, hasta el evangelio. Cantidad de medios de gracia común que frenan la maldad y el pecado. Y por otro lado, en su gracia común es el sol que sale sobre buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos, y la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento en Romanos 2, toda una serie de textos, el tema lo conocemos y tenemos un tremendo folleto sobre cómo funciona la gracia común de Dios. Y lo que estoy diciendo ahora es que en la gracia común de Dios, la época navideña nos proporciona, lo vuelvo a decir, una tremenda oportunidad providencial de hacer el bien. Punto. Una tremenda oportunidad de dar testimonio. Por lo tanto, el berrinche en contra de todo lo malo, todo lo falso, todo lo idólatra, todo lo carnal, ¿no? El libertinaje, los excesos, el comercialismo, el materialismo en esta época. Por eso, esto no es la forma de usar la época navideña para hacer el bien. No, es lo contrario, es dejarte llevar por la corriente de este mundo, por lo que los inconversos hacen. Y en este sentido vamos a concluir por el momento, el día de hoy, ¿no? Con este aspecto positivo. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo puedo hacer bien entonces en la época navideña? ¿Cómo puedo usar esta oportunidad en la gracia común, gracias, favor inmerecido, que Dios distribuye de manera común y corriente, ¿no? En este mundo, para frenar la maldad y promover el bien? ¿Cómo puedo hacerlo en esta época? Y la respuesta es, primero, ya lo sabemos, nuestro testimonio personal. Podemos dar testimonio de lo que la Biblia enseña sobre la encarnación de Cristo, de lo que los verdaderos cristianos creemos sobre la encarnación de nuestro Señor. Podemos y debemos dar testimonio, ¿no? a través de, y la lista aquí es interminable, a través de folletos, a través de libros, en todo este fenómeno que no vamos a discutir, lo haremos en otro estudio, de los regalos navideños, cuál es el origen de esto y qué es lo que debemos hacer
al respecto, ¿no? Pero los regalos navideños, que a de veras hacen bien, ¿no? Por ejemplo, regalar Biblias, regalar libros. Hay una tradición en el primer mundo, esta tradición no ha muerto, difícilmente se va a morir. Es de las tarjetas navideñas, la tradición. Y es increíble. Nosotros tenemos una colección, llevamos tantos años y muy pocas personas nos mandan a nosotros, nos envían por correo tarjetas navideñas por el asunto, ¿no? Del correo mexicano que te mandan a principio de diciembre la tarjeta navideña, te llega por marzo, ¿no? No voy a decir más. Por el correo, ¿no? Te llega 2 o 3 meses atrasado. Si vives en el extranjero, ¿cuál es el punto? Hay millones y millones y millones. Hoy en día lo hacen más, yo creo que por internet y por correo electrónico, que por el correo normal. Y sin embargo, es increíble el mensaje que ponen en estas tarjetas navideñas. Invariablemente hay versículos, citas bíblicas, un comentario y normalmente un gran énfasis evangelístico en estas tarjetas navideñas, en donde se basan en algún aspecto de la llegada de Cristo y sus oficios, ¿no? Como Señor, Salvador, profeta, sacerdote y rey, maestro, Salvador y Señor, los términos los conocemos, y es una tremenda, porque cualquier persona al recibir la tarjeta navideña así, quieren ver qué dice, ¿no? Y algunos mandan por estas fechas, envían una carta. La carta es como un resumen de lo que fueron las bendiciones de Dios en su vida a lo largo de este año, ¿no? Que se está terminando cada año, ¿no? Por estas fechas. Entonces es un resumen de tantas cosas, bendiciones en la providencia, en la bondad de Dios. Es un tremendo testimonio personal lo que cualquier persona está dispuesto a recibirlo en estas fechas, sorpresivamente, ¿no? De igual manera como regalos que hacen bien, ¿no? El regalo, ¿no? Sin discutir esto, lo veremos en otro estudio. El regalo navideño, entre comillas, ¿no? Que realmente suple alguna necesidad o que realmente es útil en la vida de una persona. Es un medio de gracia común. De igual manera como la predicación, ¿no? Es por eso que en algunos años no hemos predicado exactamente en la fecha, porque no estamos obligados, ¿no? Y sin embargo, tratamos de aprovecharnos de la oportunidad. Hay personas que vendrán a un culto. Y hoy en día, con todo este fenómeno de que medio mundo ya está con la transmisión de los cultos vía internet, la oportunidad de decir la verdad, vamos a hablar de este asunto en Isaías. Su nombre es maravilloso, ¿no? Admirable en nuestras versiones en español. Es un tremendo tema. Y algunos otros textos también los vamos a ver en las predicaciones próximamente. Pero el punto sigue siendo que es una oportunidad extraordinaria. Incluso en las reuniones de familia, la música navideña, entre comillas,
el Mesías, ¿no? Algunos de nosotros vamos a ir este fin de semana a Bellas Artes, esta tradición, ¿no? De Handel y el Mesías, llevábamos cuando lo hacían con el coro, amén, cantidad de personas nos acompañaban. Todo lo que escuchan, si está traducido al español, cada letra, cada parte, cada verso son textos bíblicos. Hay personas que escuchan más Biblia escuchando el Mesías de lo que nunca van a leer ni una palabra, ¿no? Con la Biblia en sus manos. Lo van a escuchar en un concierto del Mesías. Lo suficiente para captar algo del mensaje del Evangelio. De igual manera, de igual manera, las reuniones en familia, en la medida en que sean reuniones centradas, ¿no? En la paz, en la unidad, en el amor verdadero, pueden hacer muchísimo bien. Pueden ser una tremenda bendición en la vida de muchas familias, ¿no? Y con esto estoy ilustrándolo nada más. Cómo esta época puede ser la mejor oportunidad que tenemos cada año para usar nuestra influencia, nuestro testimonio, nuestra presencia en alguna reunión, en alguna actividad para hacer bien, ¿no? Para hacer bien. Y cuando hablo de la predicación, la gente católica en este país no han escuchado ni una sola vez la verdad acerca de la encarnación de Cristo. Lo que han escuchado es una mezcolanza de medias verdades y errores. Entonces tratamos siempre de combatir esto, predicando la verdad en esta época. Ahora, concluyo, y vamos a terminar por el momento. Concluyo todo esto con lo siguiente. En muchos países los conflictos en las iglesias sobre la Navidad no terminan. Hay grupos que pretenden seguir lo que hicieron en la época puritana y se oponen a todo esto, incluso a cualquier intento de usar esta época. Dicen, no, esto no se puede usar. Y lo que hacen es, terminan con un rechazo total de la época navideña, de forma agresiva, ¿no? Y se oponen a las iglesias y a las personas en cualquier contexto que pretendan celebrar algo, ¿no? Y parece que su meta es de acabar definitivamente con la Navidad. Y esto es una postura menos común hoy en día que en el pasado, pero que todavía existe. Y lo mismo sucede obviamente en países musulmanes. ¿Cómo se van a oponer a esto? Lo mismo sucede en los grupos de ateos, agnósticos, militantes. Van a poner por estos días en la ciudad de Londres, en la ciudad de Nueva York, creo que llegaron a este extremo. Ponen ahí los anuncios en el metro y en el sistema de transporte, los autobuses, etcétera. Incluso en taxis a veces ponen los anuncios en donde dicen, tú puedes celebrar la Navidad y disfrutar la época sin abandonar tu ateísmo.
Ujú. Sin creer ni siquiera en Dios. Ujú. Si de eso se trata, sería mejor acabar con la Navidad. No sé si me explico. Ahora, la segunda reacción es lo que vemos hay muchísimo de esto en los Estados Unidos. Un esfuerzo, una campaña para apoderarse de la Navidad y convertirla en algo verdaderamente bíblico, verdaderamente cristiano. Hay un esfuerzo agresivo para ganar la Navidad para Cristo, ¿no? Para recuperar la Navidad que nos han robado con todo lo anterior, todo lo que hemos escuchado, ¿no? Del lado negativo. Y hacen conciertos y hacen cultos especiales y campañas y anuncios. Incluso hay el grupo de Billy Graham en los anuncios que llegan aquí en algunos sistemas de cablevisión en México, están cada día con este tipo de anuncios en la televisión, tratando de apoderarse, o sea, rescatar la Navidad de las garras del mundo, o el diablo es lo que dicen, y en forma agresiva convertir la época en algo más bíblico, ¿no? Y hay muchísimo de esto y cada año hay una guerra. Es una guerra sobre Navidad en estos países, por estos grupos, peleando de ambos lados. Ahora, la última cosa aquí, la tercera opción o posibilidad, es lo que señalábamos al principio en Romanos 14. Dejar todo este asunto en las manos, ¿no?, de la conciencia y el corazón de cada creyente. ¿Qué es esto? De colocar este asunto en el contexto de la libertad cristiana, en donde estamos libres. Ven, lo vuelvo a decir, libres de la esclavitud de los hombres, libres de la esclavitud de la cultura, libres de todas estas tradiciones, ¿no?, y las emociones y los sentimientos. Es increíble, una vez que un creyente comprenda el gran misterio de la encarnación de Cristo, hasta el punto en que es posible comprender la más grande realidad del cristianismo bíblico. Es imposible comprender esto y luego proceder a celebrar la Navidad como lo hacen los católicos, los inconversos, los ateos y los agnósticos. Es imposible hacer eso. Y sin embargo, tú puedes celebrar la encarnación de Cristo en tu libertad cristiana. Incluso eso es lo que la iglesia cristiana celebra cada día, cada domingo, cada culto. Estamos en un sentido dándole a Dios gracias por la venida de Cristo a este mundo. Y a condición de que no usemos esta libertad para pecar o para negar la verdad, ¿no?, nos encontramos libres de participar o no, de hacer caso o no. Y la regla apostólica es la que señalábamos al principio, que cada uno, ¿qué dice? Que cada uno es Romanos 14:5, esté plenamente convencido en su propia mente, en su propia, yo decía, corazón, en su propia conciencia de estar haciendo lo correcto, ¿no? Y esto funciona así, ¿no? Tenemos esta libertad y hemos de usar esta libertad. Es por eso termino diciéndolo. Algunos escuchen esto y dicen, no, parece, nos hace que
que la Iglesia Bautista de la Gracia está en contra de la Navidad. Esto no lo hemos dicho. No. Estamos en contra de todo el abuso, todo lo que hemos señalado que está mal. Estamos totalmente a favor de la encarnación de Cristo. Y en nuestra iglesia no imponemos reglas sobre nadie. No, salvo que nunca van a vernos ahí con adornos navideños y un árbol en el templo. Esto no lo vamos a hacer. No, creo que no. Y sin embargo, si tú quieres hacerlo, está en toda tu libertad y tu derecho de hacer lo que quieres hacer, pero debes de estar convencido de estar haciendo lo correcto. Esa es la regla. Y no tienen que dar cuentas a mí, ni a nuestra iglesia, ni a ningún ser humano, sino tan solo a Dios, ¿no? Hemos de estar ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros daremos cuentas, ¿no? de lo que hicimos. Entonces, yo estoy totalmente a favor, obviamente, de usar esta época, como lo acabamos de ilustrar, para testificar de la verdad, de la gracia de Dios, ¿no? El don inefable que hemos recibido en nuestros corazones. Y entiendo que esto nos va a traer problemas al mismo tiempo, ¿no? Que estamos tratando de hacer bien en esta época. Esto nos causará problemas. Claro que sí. Puede ser en la familia, en el matrimonio, con los hijos, problemas. Pero con Dios ayudándonos, hemos de aprovecharnos lo más que se pueda de esta época. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Te pedimos que nos ayudes a librarnos definitivamente de todo lo que ha sido sembrado, precondicionado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos respecto a lo que el mundo hace en estos días. Y te pedimos que nos ayudes a usar cada oportunidad de regalar un folleto, de dar como regalo un librito, una Biblia, y de dar testimonio a un mundo incrédulo que quiere tanto usar esta época para pecar en contra de nuestro Señor. Te pedimos que nos ayudes a usar la misma época para honrar, obedecer y glorificar a nuestro Señor Jesús. Y por eso te pedimos tu ayuda. En su nombre. Amén.